Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. He puesto lo que es en el muro de la comunidad, como es la fecha de San Valentín, el Día del Amor, febrero, ¿no? Quiero hacer lo que es una lectura diferente. Quiero ver sobre sus vidas pasadas. Es importante ver también sus vidas pasadas para entender también lo que es tu presente, mi querido Géminis. Géminis, ¿vale? Espero que te guste. Va a ser como una canalización. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, ¿vale? Siempre suelo hacerlo con el tarot Z. Siempre. El tema de la canalización para mí es con el tarot Z, pero si ustedes un día quieren aprender, tienen que buscar el mazo con la cual tú te sientas identificado, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, vida pasada de Géminis. Carta guía, carta consejo, vida pasada de Géminis. Vida pasada de Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Muy bien. Me dice, Géminis siempre ha estado rodeado de muchas personas. Quiere decir, mi querido Géminis, que muchas personas prácticamente dependían de ti, o muchas personas, cariño, siempre han estado sirviéndote, Géminis. Siempre. Quiero que tú observes bien la carta, especialmente detrás de los personajes. Tú sales en el presente. ¿Qué es lo que miras detrás? Hay una gran fortaleza, hay un gran castillo, mi querido Géminis. Hay un castillo detrás. Entonces, ustedes vienen de una época de reyes, Géminis. De reyes. Si lo relacionamos, yo soy peruano, la época del virreinato, la época de los reyes, de los incas, ¿por qué no? La época, de aquí de los reyes católicos, ¿por qué no? También, pero tú vienes de una época de reyes, porque detrás hay castillos, hay fortalezas grandes, mi querido Géminis. Entonces, esta carta es una carta en la cual mucha gente te prestaba mucha atención. Quiere decir, mi querido Géminis, que tú ocupabas un estatus muy alto, Géminis. A lo mejor tú has sido un rey, una reina, a lo mejor tú has sido los hijos de los reyes, ¿por qué no? O de repente tenías mucho dinero, mucho poder adquisitivo, pero tú vienes de esa época, ¿vale? La época del virreinato, la época de los, de los españoles también, los europeos, donde había, creo que la época medieval, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, vale. Entonces, en base a esto, mi querido Géminis, tú tienes que empezar a hacer memoria, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Dime, ¿a ti te llama la atención mucho los edificios de techo alto? ¿Cómo así, Richard, de techo alto? Mira, a lo mejor las casas que tienen, un portal de 3, de 4 metros, que cuando tú entras a la casa, wow, dices, tremenda casa, tanto espacio libre. ¿Te llama la atención esto, Géminis? O te llama de repente la atención lugares donde hay muchos árboles, donde de repente tú te sientes como una reina, lugares donde hay mucho dinero, ¿vale? No, con esto no te quiero decir, Richard, pues entonces, ejemplo, ¿no? Yo siento mucha admiración por los edificios modernos de ahora, quizás por el lujo, por la riqueza que hay ahí, por la riqueza. Pero estoy seguro, mi querido Géminis, que tú te sentirías muy bien si te vienes, un día a Europa o lugares también como Latinoamérica, como Lima, ejemplo, ¿no? Como Lima, en la cual tú vas a ver esas construcciones de la época de la conquista, por decirlo así, de la época cuando estaban los españoles,
Como ejemplo, en Perú pongo, ¿vale? En otros lugares también seguro, como México, Colombia, Ecuador. Te llama la atención toda esa estructura, toda esa construcción, te llama mucho la atención. Hay como que hay algo que te enlaza ahí, hay algo que te atrae, hay algo, mi querido Géminis, porque tú vienes de esa época. Tú vienes de esa época, Géminis. Por eso que quizás tu casa, a lo mejor te gusta que las paredes sean altas, te gusta de repente que vea mucho espacio, eres una persona que te gusta tener abundancia, aunque no hayas nacido en cuna de oro, siempre te ha gustado tener esos aires de abundancia, Géminis, porque tú vienes de esa vida, porque ese ha sido tu destino anteriormente. Géminis. Entonces, tú has ocupado un poder muy importante. O tú has sido rey o reina, o has sido de repente descendiente de ellos, o yo que sé, cariño, un duque, ¿por qué no? Una duquesa. Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Mira, justo yo te hablo de la torre y mira lo que sale aquí. Un gran edificio, Géminis. Un gran edificio. A lo mejor tú me dices, Richard, mira, vamos a ser sinceros. No tengo a veces ni para llegar a fin de mes. Pero sin embargo, a la mínima oportunidad que tú puedes tener un ingreso alto, seguro que te compras una joya preciosa. O seguro que tú me dices, Richard, me voy a ir a comer a ese buen restaurante. O de repente arreglas algo en tu casa. Porque es como que tu alma, de una forma inconsciente, te quiere decir que tú has nacido para ser reina, para ser rey, que tú te mereces prácticamente toda la abundancia de esta tierra, al margen de tu situación actual. Por eso que te llama mucho la atención la riqueza, la buena atención, los edificios lujosos, los palacios, especialmente los palacios, las obras teatrales, porque parecen palacios, mi querido Géminis. Tú vienes de familia rica, cariño. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. A lo mejor tu familia de repente te dice, oye, no tienes ni dónde caerte muerto, muerta, pero te van los lujos. Porque está prácticamente en tu ADN esto. La carta del 5 de bastos, mi querido Géminis. Vale. Algunos de ustedes, Géminis, siempre me salen palacios. Siempre me salen palacios, pero me salen palacios como si tú estuvieras aquí en Europa, sinceramente. No sé por qué esta escena me recuerda mucho a la Revolución Francesa, sinceramente. Me recuerda mucho, Géminis. Tómalo de una forma general. Algunos de ustedes, quizás, yo que sé, estuvieron también en esa época. Como que tú vienes reencarnando vida tras vida. Vida tras vida. Porque me salen edificios así, como de Europa. Me salen de esa manera edificios, Géminis. Vamos a sacar más cartas. Algunos de ustedes, Géminis, es como que hubieras defendido, como se dice, lo justo. Tú vienes también de la época de la revolución, de una época aquí en Europa. O de repente estuviste, yo qué sé, en la guerra civil también de España. ¿Por qué no? Pero vienes de una época de revolución, Géminis. Quizás por eso ese carácter que tú tienes. Quizás de repente por eso que tú no tienes, como se dice, pelos en la lengua, no tienes filtro. Porque tú eres una guerrera, eres un guerrero, Géminis. Está en tu ADN. Tú no tienes miedo a nada, Géminis, porque ya has pasado por mucho. No tienes miedo a nada, Géminis. Vamos a sacar más cartas. Mira, no digo que tú seas una persona conflictiva, no. Simplemente que tú, es como que, mira, me recuerda mucho, no digo que sea así, me recuerda mucho a la diosa Atena, la diosa de la guerra, cariño.
o el dios de la guerra. Siempre reencarnas en épocas donde hay mucho conflicto, Géminis. Pero no para que tú hagas el mal, no. Tú reencarnas posiblemente para defender al pueblo. Eres un guerrero, eres una guerrera, cariño. Eso es lo que eres tú. Una persona que viene de buena familia, pero que no le gustan las injusticias y que defiende al pueblo, cariño. Defiende al pueblo. Es muy curioso. Ahora entiendo por qué tienes ese punto tú, Géminis. Ahora entiendo por qué a veces no tienes filtro, a veces no eres diplomático. A veces, cariño, mira, yo te cuento algo, cariño. Mira, un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. Recuerda que las cosas con violencia no se arregla nada. Siempre hay que hablar, hay que buscar la paz. Hay que buscar la paz, hay que buscar la tranquilidad, hay que vivir con amor, con armonía. Pero da la casualidad que Géminis, especialmente las mujeres, Géminis, cariño, mira, te pongo como ejemplo. Mi mamá creo que mide 1,50 m, creo. Es pequeñita mi mamá, pequeñita. Pero tiene un carácter que yo le he visto cuando era joven. Ahora ya tiene 64 años. Cuando era joven, se ha enfrentado a personas que a lo mejor medían 1,70 m, 1,80 m. O sea, no tienen miedo. No tienen miedo. ¿Por qué? Porque en tu energía está la energía de guerreros, de guerreras, Géminis. Quizás de repente ahora vas a entender por qué Richard, ahora que tú lo dices, yo también soy pequeñita o soy delgadito, delgadita, pero no me chupo. Así dicen en Perú. No tengo miedo a nada. Y yo sé que a lo mejor voy a perder, pero no tengo miedo. Porque tú vienes de familias guerreras, guerreros, cariño. Esa es tu vida pasada, Géminis. Y de familia de mucho dinero también. Vamos a sacar más cartitas. Corazón. Por eso tu carácter. Por eso tu carácter. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Y al costado, la carta del 10 de bastos. Algunos de ustedes, Géminis, inclusive tú has luchado por tus ideales. Algunos de ustedes recuerden que en épocas anteriores la familia podía decidir con quién te vas a comprometer. Algunos de ustedes, aquí hay un cambio, algunos de ustedes vienen del lado de la cultura egipcia. De la cultura egipcia. O tú has sido quizás un faraón, una faraona, pero vienes de la cultura egipcia, Géminis. Y siento que posiblemente quisieron comprometerte con alguien que tú no amabas, con alguien que tú no querías, Géminis. Y muchos de ustedes, por sus ideales, siento que inclusive tú has huido de toda la riqueza, de todo lo que tú has tenido en ese momento, Géminis. Muchos de ustedes vienen también de esa zona. A lo mejor me dice Richard, me llama la atención mucho la cultura egipcia, quiero ir yo que sé a conocer las pirámides, el tema de los faraones, me llama mucho la atención. Tus cartas del tarot egipcio me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de esos lugares, Géminis. Vienen de esto. Pero yo por lo que veo, Géminis, ustedes siempre han luchado por sus ideales. Ustedes nunca le han gustado que otros te manipulen, que otros tomen decisiones por ustedes. No, eso no te ha gustado jamás, Géminis. Jamás. Es muy curioso porque ya me están diciendo, ustedes son personas de armas tomar. ¿Por qué? Porque siempre vienen reencarnando y ustedes reencarnan en guerreros, cariño, y guerreras. Vamos a continuar. Es como si fueras la diosa Atena. La carta del 9 de espadas.
Muy bien. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, también hay un grupo, no digo todos, algunos de ustedes, ese don, ese carácter, algunos de ustedes, no todos, lo han aplicado también, cariño, para la parte negativa. Y no me llama la atención, sinceramente. ¿Por qué? Mira, fíjate bien, no porque tú seas malo o mala, ¿vale? No. Acá hay un personaje que tiene lo que es un arma blanca y está arrastrando lo que es a un personaje. ¿No tiene piedad? No tiene piedad, Géminis. Mira, ¿te ha pasado, Géminis, que cuando tú te hieren o hieren a alguien que tú quieres, en algún momento, no digo siempre, en algún momento, tú no has tenido piedad de tus enemigos, Géminis? ¿Sabe por qué te pasa esto, cariño? Mira, porque ustedes tienen dos energías, la energía del bien y la energía del mal. Por eso son Géminis. Hay dos personalidades y muchas veces la personalidad negativa gana. O sea, ustedes tienen que estar luchando con esto constantemente. Tú tienes a un ángel, pero también tienes a un demonio en tu energía. Por eso que te cuesta, cariño. Por eso que a veces, aunque tú intentas ser bueno, ser buena, a veces te cuesta. Cuando te provocan. Cuando te provocan es cuando sale lo peor de ti. Lo peor de ti sale, Géminis. Pero si no te provocan, tú estás tranquilo, tranquila, cariño. Cuando tú ves que hacen algo en contra de los tuyos, aunque tú intentas ser diplomático, no puedes. No puedes. Ahí está tu punto débil, Géminis. A ti, para ti, que no te toquen a los tuyos, que no te toquen a tus hijos, que no te toquen a tu familia, porque entonces sale esa energía guerrera que tú tienes, guerrero que tú tienes, mi querido Géminis. Por eso que tienes ese carácter, que a veces es muy difícil también. Curioso, ahora entiendo todo, cariño. Ahora entiendo por qué tú tienes ese carácter tan fuerte. Ahora entiendo, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver, cariño. Siempre apareces cuando hay conflictos, cuando hay guerras, cuando hay injusticias. Siempre apareces, siempre vas a reencarnar en esas épocas, Géminis, siempre. Vamos a ver, cariño, y al margen de tu condición económica, tú siempre aspiras para más, para grandeza, ¿vale? No tiene por qué ser nada de malo, no, es que tú vienes de esa vida, de esa época, tú vienes de mucho dinero, de mucha riqueza, Géminis. Por eso que todo lo quieres grande, cariño. La casa más grande, el coche más grande, cariño. Todo grande. La comida también, las presas más grandes, cariño. Por la abundancia. Es que tú has nacido antes en mucha abundancia, Géminis. Mucha abundancia. Dice, el número 19 tiene lo que es un mensaje especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Reto, te dice reto. Mira, muchos de ustedes, mi querido Géminis, si te estabas ahogando en un vaso de agua, recuerda que tú eres un guerrero y una guerrera, cariño. Tienes que empezar a activar tu poder, no para que hagas el mal, no, sino, cariño, para que te defiendas tú y defiendas a los tuyos. Siempre primero de una forma pacífica. Primero, cariño, el amor. Primero el amor, ¿vale? Entonces, tienes que recuperarte, cariño. Tú eres, corazón, un guerrero, una guerrera. Hay fuerza en ti. Hay fuerza en ti. Eres como la diosa Atena, Géminis. Entonces, acepta tu poder, corazón, y tu abundancia. Vamos a ver signos con los cuales estás lidiando. Vamos a ver signos. Sorprendido. Bueno,
Sinceramente, no me sorprende mucho, ¿vale? No me sorprende mucho por tu carácter. No me sorprende mucho, sinceramente. Ya sabía que había algo ahí. Algo había ahí. Me sale un Leo. Me sale otra vez Leo. Virgo. Capricornio. Otra vez Virgo. Cáncer. Muy bien. Iniciales. Las iniciales también pueden coincidir con ustedes. Tu nombre, apellido, apelativo, cualquier letra. O de repente de las personas con las cuales están lidiando, Géminis. Curioso, ¿no? Es como que me van a decir en los comentarios, Richard, has dado en el clavo. Así me siento. Has dado en el clavo, cariño. Ya me sorprendía por qué tú tienes tanto impulso muchas veces. Ahí está la respuesta, cariño. La letra U, la letra E, la letra B, la letra S, la letra F y la letra G, mi querido Géminis. Bendiciones, mi guerrero, mi guerrera. Espero que te haya gustado esta canalización. Estamos en contacto. Un besito, cariño, mi rey y mi reina. No me ha sorprendido, sinceramente, pero creo que muchos de ustedes se van a quedar a cuadros o simplemente van a entender por qué tu carácter es así y por qué de repente tienes esos aires de grandeza, cariño. Bendiciones, Géminis. Te quiero mucho.